Ahora vamos a desarrollar el tema de ángulos verticales. Se llaman ángulos verticales aquellos que están contenidos en un plano vertical. El instrumento para medir estos ángulos se llama teodolito. Hay dos clases de ángulos verticales: el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Ángulo de elevación es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira o visual. La línea horizontal o nivel de referencia pasa por el ojo del observador y la línea de mira o visual parte del ojo del observador hacia el objeto. En este caso es la paloma. El ángulo de elevación siempre se forma encima de la línea horizontal. Ángulo de depresión es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira o visual. Miren, la línea de mira o visual es aquella que parte del ojo del observador hacia el objeto, en este caso hacia el barco. El ángulo de elevación se forma con la línea horizontal o nivel de referencia y la línea de mira o visual. Siempre el ángulo de depresión se encuentra debajo de la horizontal. Observación. Para desarrollar problemas con estos ángulos debemos utilizar los criterios para la resolución de triángulos rectángulos y por ende la aplicación de las razones trigonométricas. Problema. Problema número 1. Dice: desde un punto en el piso se observa la parte más alta de un edificio con un ángulo de elevación de 53 grados. Si la distancia del punto de observación al pie del edificio es de 33 metros, preguntan hallar la altura del edificio. Solución. En un gráfico vamos a sacar los datos del problema y vamos a empezar diciendo: desde un punto en el piso se observa la parte más alta de un edificio con un ángulo de elevación de 53. Ustedes saben que el ángulo de elevación se forma la línea horizontal o nivel de referencia con la línea visual que sale del ojo del observador hacia el objeto, en este caso que se encuentra en la parte más alta del edificio y forma un ángulo de 53 grados. Me dicen, si la distancia del punto de observación al pie del edificio es de 33 metros, me piden hallar la altura del edificio. No conocemos la altura del edificio, ¿ya? Vamos a colocar la variable y, que viene a ser la altura del edificio. Además, podemos observar que tenemos un triángulo rectángulo y podemos aplicar el caso práctico donde la razón trigonométrica de un ángulo es igual al lado desconocido sobre el lado conocido. En algún caso, cuando me vean los lados conocidos, podemos hallar el ángulo de ese triángulo rectángulo. Reemplazando los valores tenemos lado desconocido y, lado conocido 33. ¿Qué razón trigonométrica es de 53 grados? El cateto puesto sobre el cateto adyacente viene a ser la tangente de 53 es igual a y sobre 33. Despejamos y, el 33 pasa al primer miembro multiplicando. Luego cambiamos, ya saben que y que está en el segundo miembro pasa al primer miembro, lo mismo hacemos con la tangente 53 por 33. Lo que nos falta hallar ahora en esta parte es la tangente de 53.
La tangente de 53 es 4/5. Reemplazamos 4/5, que es la tangente de 5, por 33. Podemos simplificar sacando tercia, tercia. Tenemos acá tercia 11 por 4, 44. El valor de Y es 44 metros. Por lo tanto, la altura del edificio es 44 metros. Problema número 2. Dice, desde la parte más alta de un edificio se observa un auto con un ángulo de depresión de 74 grados. Si la altura del edificio es de 150 metros, hallar la distancia de separación entre el auto y el pie del edificio. Solución. Vamos a hacer el gráfico y colocar sus datos respectivos. Dice, desde la parte más alta de un edificio, tenemos el edificio y el observador está en la parte más alta, miren, ya del edificio, se observa un auto, miren, está observando un auto con un ángulo de depresión de 74. Ya saben que el ángulo de depresión es aquel que forma la horizontal o nivel de referencia con su línea de mira que está hacia el auto. Ese ángulo es de 74 grados. Seguimos, dice, si la altura del edificio es 150 metros, ¿tá? Tenemos 150 metros, me piden hallar la distancia de separación entre el auto y el pie del edificio. Como desconocemos, colocamos la variable X que viene a ser la distancia de separación entre el auto y el pie del edificio. Podemos observar que tenemos un triángulo rectángulo. Nos falta un ángulo, pero el ángulo podemos trasladarlo porque miren, tenemos dos paralelas cortados por una secante, por lo tanto estos ángulos son alternos internos y sus medidas son exactamente iguales. Y podemos aplicar el caso práctico para la resolución del triángulo rectángulo. Tengo un lado desconocido, lado conocido. ¿Qué razón trigonométrica de 74 es? ¿Ya? Reemplazando nos vamos a dar cuenta que viene a ser la cotangente, que viene a ser cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Por eso es cotangente de 74 es igual a X sobre 150. Despejando X, despejando X, que en este caso no hemos cambiado la variable Y, que es X exactamente, va a ser igual a cotangente de 74 por 150. Hallamos la cotangente de 74, miren, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Reemplazando la cotangente de 74 por 7 sobre 24 y multiplicamos por 150, el valor de X es igual a 43,75 metros. Por lo tanto, digo, la distancia de separación entre el auto y el pie del edificio es 43 metros con 75 centímetros. Siguiente problema, número 3. Este problema ha venido hace años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y dice, una persona de 1,75 metros de altura observa un árbol con un ángulo de depresión de 30 grados en su base y con un ángulo de elevación de 60 grados en su punto más alto. Entonces la altura del árbol es, me piden hallar la altura. Solución. Igual vamos a hacer un gráfico donde vamos a colocar sus datos respectivos. ¿Ya? Y comenzamos. Dice, una persona de 1,75 metros de altura, tenemos la persona con 1,75 metros de altura, dice, observa. Ya saben, del ojo sale la línea horizontal o nivel de referencia, ¿ya? Observa, dice, un árbol con un ángulo de depresión de 30 grados en su base. El ángulo de depresión tiene que estar debajo del horizontal, ¿ya? Que en este caso es 30 grados en su base. Y con un ángulo de elevación tiene que estar encima del nivel de referencia de 60 grados en su punto más alto. Ya saben que el ángulo
de elevación es 60 grados. Entonces, me dicen la altura del árbol me piden hallar la altura del árbol. Pero yo me puedo dar cuenta, miren, que para hallar esa altura, puedo trasladarlo, ¿no? Y formar dos triángulos rectángulos. Ahí tenemos dos triángulos rectángulos. Además, si ustedes se dan cuenta, el nivel de referencia o la línea horizontal con el piso son dos paralelas. ¿Ya? Como son las paralelas, se forman con, miren, la altura de la persona con la parte del árbol, esas son dos paralelas. Por lo tanto, si esto vale 1,75, el otro lado también vale 1,75. Ahora, para hallar la otra parte del triángulo rectángulo de 60, primero tengo que hallar el lado que está adyacente a 30 grados, que en este caso vamos a colocar el valor de X, ¿ya? Que desconocemos, y luego hallamos el valor de Y, para poder hallar la altura total del árbol. Entonces, tenemos datos desconocidos sobre el dato conocido. ¿Qué razón trigonométrica es? Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, cotangente de 30 es igual a X sobre 1,75. Despejando X vamos a obtener que X es igual, miren, a 1,75 por la cotangente de 30. Cotangente de 30 es cateto adyacente sobre cateto opuesto, raíz de 3 sobre 1. ¿Ya? Entonces el valor de X vamos a dejar indicado que es igual a 1,75 por raíz de 3. Ya tenemos el valor de X, entonces tenemos un lado desconocido con un lado conocido. ¿Qué razón trigonométrica de 60 es? La razón trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que viene a ser la tangente de 60. Despejando Y vamos a obtener que es igual a 1,75 por la raíz de 3, ya saben, por la tangente de 60. Ya saben que eso pasa multiplicando y aplicamos un giro de 180 grados simplemente, ¿no? Y la tangente de 60, ya saben que es raíz de 3 sobre 1 o simplemente raíz de 3. Multiplicando raíz de 3 por raíz de 3 me da 3, multiplico por 1,75. Y el valor de Y es igual a 5,25. Ya saben, esto vale 5,25 y para hallar la altura tengo que sumar también 1,75. Entonces, la altura será igual a 1,75 más 5,25 y eso me da el valor de 7 metros. Por lo tanto, la altura del árbol es 7 metros. Bueno, será hasta el próximo video. Gracias.